especialmente a mis hermanos religiosos de otras congregaciones que siempre nos acompañan de tarde en tarde, de sábado en sábado, a mis hermanos adventistas, testigos de Jehová, a mis hermanos de Asamblea de Dios, allá en Piura, que siempre nos ven, mis hermanos también en la comunidad hebrea, que también aprendemos bastante las palabras, tanto hebrea como arameos, que nos enseñan. Y a todas las instituciones, a mis hermanos también de la Iglesia Católica. En el camino del Señor, he venido visitando diferentes iglesias, congregaciones, y me he topado con varios hermanos que me han dicho: hermano Osvaldo, yo le quiero hacer conocer la palabra de Dios. Y eso sí me agrada a mí. Le dije, claro que hay que escucharlo. Y cuando me hacían escuchar, eran las escrituras. Entonces, en otra iglesia también un día llegó a mi casa y me golpeó la puerta y me dijo: muy buenas tardes, señor, nosotros somos tal congregación y venimos a hablarle la palabra de Dios. Yo le dije: amén, hermanita, pase, explíqueme la palabra de Dios. Luego me habló de 2, 3 textos en Isaías y uno en Ezequiel. Entonces yo le dije: hermanita, pero esto no es la palabra de Dios, esto se llama Sagradas Escrituras. Si más no recuerdo, dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 5 versos 39. San Juan capítulo 5 39. Entonces yo le dije a la hermana: San Juan 5 39, léalo por favor. La hermana lo leyó y dijo: escudriñar las escrituras, porque en ellos se pone la vida. Entonces, ¿qué es lo que está la vida dentro de ellos? Y se interesaron. ¿Qué dice la escritura? Ustedes examinan las escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros examinando cuando llegamos a cada uno de ustedes a compartir? Es las escrituras. Y si esto es la escritura, creo que ahora le han puesto Santa Biblia. Bueno, Biblia quiere decir de varias, recopilación de varios libros, de biblioteca. Eso le puso en este tiempo, pero siempre su nombre ha sido Sagradas Escrituras. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se llaman Sagradas Escrituras. Es importante porque las Escrituras fueron inspiradas divinamente y son útiles para enseñar. Libro de 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y versos 17 son muy importantes. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender y para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Cómo se capacita el hombre para hacer el bien? Dice: a través de las escrituras. Quiere decir que la escritura es inspirada divinamente por Dios y lo trajo a través de los grandes hombres que son los apóstoles. Esta es una historia y un estudio bíblico llamado las escrituras. Pero hoy lo que vamos a tocar en cuenta es el tema la palabra de Dios. ¿Por qué me ingresé por estos 2 libros de la Biblia o las Sagradas Escrituras? Porque muchos de nosotros estamos hasta el día de hoy creyendo y estamos diciendo: bueno, el Señor dijo que hay que predicar la palabra de Dios, y salimos y predicamos las Escrituras y damos un pasajito aquí, un pasajito allá, Isaías, Ezequiel, vamos por ahí Mateo, y decimos: ¿de dónde vienes, hermano? Yo vengo de predicar la palabra de Dios. Muchas personas dicen: amén, aleluya, gloria a Dios, porque usted está predicando la palabra de Dios. Hasta que por ahí algún día nos falta alguien que le pregunta y le dice: hermano, ¿cuál es la palabra de Dios? Hermano, pero las escrituras. ¿En qué parte de la escritura mismo dice que las escrituras o la Biblia es la palabra de Dios? Por eso nosotros, a través de la escritura, bendito sea el Abad Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, quien nos edifica. Y dice en Lucas capítulo 1 versos 4, Lucas capítulo 1 versos 4, dice que libro de San Lucas capítulo 1 versículo 4 nos dice:
para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, para que conozcas bien de la verdad en la cual tú has sido instruido. Para que conozcas bien en lo que tú has sido instruido. Entonces, debemos analizar las Escrituras y poder discernir conforme al entendimiento de Dios, porque uno es el entendimiento humano y otro es el entendimiento de Dios. Dice que en aquellos tiempos, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, entonces dice en Lucas capítulo 24, versículo 45, entonces Él tuvo que abrirles el entendimiento para que ellos puedan discernir las Escrituras, o sea, la Biblia, ¿ya? Para que mis hermanos más claro me entiendan la Biblia, pero sus nombres reales, Sagradas Escrituras. Aún para que ellos puedan interpretar las Escrituras, alguien tiene que abrirles el sentido. A ver, ¿qué dice, hermano? A ver. Libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces hizo que entendieran las Escrituras. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene que abrirnos el entendimiento para que podamos entender esas Escrituras. Entonces, la palabra de Dios es el mandamiento del Señor. La palabra de Dios es el mandamiento. Hermano, ¿no es la Biblia? No. La palabra de Dios es el mandamiento. ¿Dónde dice? 1 de Juan capítulo 2, verso 7. 1 de Juan capítulo 2, verso 7. Para poder entender que la palabra de Dios no era la Sagrada Escritura, ya hemos visto, su nombre es Sagradas Escrituras. Pero cuando un obrero de Dios tiene ese entusiasmo, esas ganas de predicar la palabra de Dios, hay que entender que la palabra de Dios son los mandamientos. Libro de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 7. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Amén. Bendito sea el Señor. 1 Juan 2:7 dice el Señor: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él no ha venido a escribirnos un mandamiento nuevo, como por ahí nos vienen enseñando otras iglesias. Inclusive por ahí he visto un sacerdote en las redes sociales que me lo comparten a mí, no lo veo porque deseo verlo, sino porque me lo comparten a mí. Como dice hermano Osvaldo, mira, tú estás cerrado. Entonces yo también pongo mis textos, pero nunca me responden nada. Entonces veo que le pregunta y le dice a un hermanito, dice: esos mandamientos que tú hablas en el Nuevo Testamento no son los mandamientos de Moisés que recibió por parte de Dios. Esos mandamientos son los que trajo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me quedé realmente un poquito atento, porque yo dije, de repente el hermano sacerdote va a hablar claro ya. Le dije, bravo, estamos bien. Pero después le hizo un desvío y le dio a entender que el Señor Jesús trajo otros mandamientos, o sea, fuera de los que Jehová Dios le entregó a Moisés. Dice que el Señor Jesús, como decir, eso los desechó y Él trajo otros nuevos. Entonces aquel persona no pudo responderle y le dijo, sácame un texto en que diga que los mandamientos que trajo el Señor Jesús, Es la palabra, que no son antiguos. Entonces, 1 Juan 2:7, si me está escuchando el hermanito, dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y vamos a hablar luego de ese mandamiento antiguo. Vayan buscando Deuteronomio capítulo 4, versos 13. Deuteronomio capítulo 4, versos 13. Continúo. Que habéis tenido desde el principio. Que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra. ¿Se da cuenta?
El mandamiento antiguo es la palabra, o sea, la palabra de Dios, que habéis oído desde el principio. Entonces, está claro, para no confundirnos mucho en que, hermano, ¿cuál es la palabra de Dios? Si es la Biblia o son sus mandamientos. La Escritura dice que el mandamiento de Dios es la palabra de Dios. Ahora, estas palabras de Dios, ¿cuántas son? Porque hoy en día también me topo con unos casos diferentes. Otro lugar dice que solamente son 8. Otros dicen que solamente son 7. Otros a un mandamiento lo han estirado como la carne cuando el carnicero saca para filete. De ahí van sacando varias partes de un solo mandamiento. Entonces en Deuteronomio capítulo 4 versos 13 dice que son... Libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. El Señor les dio a conocer su alianza, que eran 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra y que les ordenó poner en práctica. Amén. Bendito sea el Señor. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Ahí están las palabras. Las palabras de Dios son 10. Las 10 palabras. Y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me entregó a mí, dijo el profeta Moisés. Ya sabemos que son 10 palabras que entregó el Señor Todopoderoso al profeta Moisés. Ahora, como le dijo este hermano al hermano religioso, le dijo, esa ley fue antigua, esa ley ya caducó, esa palabra de Dios ya se exterminó. Entonces, con estos argumentos, el pobre hermano lo trataba un poco mareando, haciéndolo confundir y queriendo decaer en su fe. Los mandamientos que trajo el Señor Jesús son nuevos. Eso es lo que dijo aquella persona. Pero quiero darle a entender a mi estimado hermano, es que en 1 Juan 2:7 recalca que no ha traído mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Quiere decir, cuando el Señor Jesucristo vino del cielo, del seno del Padre, fue enviado a la tierra, no solamente fue enviado a morir en una cruz por nuestros pecados. No solamente fue eso, esa es la otra parte que no nos han contado. A nosotros nos cuentan una versión de que el Señor Jesús vino a morir en la cruz y con su muerte todos somos libres de pecado y hay que romper estas alianzas de Dios y hay que pisotear los mandamientos, porque por fe y gracia somos salvos. Entonces estamos creando totalmente un engaño o una mentirilla a largo plazo, que tarde o temprano la verdad prevalece sobre la mentira. No hay mentira que dure 100 años. Entonces, dice en San Juan capítulo 12 versos 49 y versos 50. San Juan capítulo 12 versos 49 y versos 50. Libro de San Juan capítulo 12 versículos 49 y 50. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo de decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura, mire lo que nos dice, y nos está enseñando el mismo Señor a través de las Escrituras o de la Biblia. Porque yo no he hablado de mí mismo, ¿se da cuenta? Pero nosotros nos contaron otro cuento, nos dijeron que esos mandamientos de Moisés ya quedaron en el pasado y que los mandamientos que vinieron ahora son nuevos. O sea, esos mandamientos los trajo el Señor Jesús, que son de Él, así dice la transmisión. Entonces, cuando yo leo la Escritura y lo leo en el mismo San Juan 12:49, dice que el Señor Jesús no vino a hablar de su propia cuenta. No vino a hablar de su propia cuenta. Entonces,
Dice la Escritura claramente: mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de hablar y lo que he de decir. O sea, a Él le fue entregado algo y se llama mandamiento. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Quiere decir que lo que fue entregado a nuestro Señor Jesucristo fue mandamientos. Y esos mandamientos nos llevan o nos conducen a la vida eterna. Hasta ahí estemos entendiendo. Grábense bien que los mandamientos nos conllevan a la vida eterna. A ver, hermanos. Ahora, los mandamientos de Dios, o la palabra, ahora sí, digámosla con clara seguridad, los mandamientos de Dios, o la palabra de Dios, así digámoslo, tiene algún tiempo de vigencia. Miren que no estamos hablando de ley, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Y ya sabemos que la palabra de Dios son los mandamientos. No sea que como ya no hablo de ley, van a decir, no, pero es que la palabra de Dios también fue para el tiempo antiguo, hermano Osvaldo. Hoy estamos en otra, porque todo se inventa, entonces hay que hablar con base bíblica. No sé que de repente me diga, hermano Osvaldo, esa palabra fue abolida. Salmos capítulo 119, verso 160. Vamos a hablar de la palabra de Dios solamente hoy día. Libro de los Salmos capítulo 119, verso 160. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 60. Me he dado prisa Dice en Salmos capítulo 119, verso 160. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. El principio de tu palabra, dice, es verdad. Cuando comenzamos a hablar de la palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Se da cuenta? Es eterno. Las palabras de Dios son eternas en todo juicio. La palabra de Dios es eterna, no se puede cambiar. Pero dice la Escritura que la palabra de verdad, la palabra es verdad, perdón, la palabra es verdad. A ver qué dice la Biblia Católica Latinoamericana. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 160. En tu palabra se resume la verdad. Eternos y justos son todos tus decretos. Bendito Amén. sea el Señor. ¿Se da cuenta? Dice, tu palabra se resume en verdad. ¿Y qué es verdad? Salmos capítulo 119, verso 152. Ya que hablamos de verdad, ¿qué es verdad? Dice en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 151. ¿Ya? 151. Cercano está tú, oh Jehová. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Esto es Salmos 119, verso 151. Se dice que la palabra de Dios es verdad. En el mismo Salmos, retrocediendo 9 versículos atrás, dice que el mandamiento de Dios es la verdad. Y ya nos testificó el apóstol Juan en el Nuevo Testamento que el mandamiento antiguo es la palabra. El mandamiento antiguo es la palabra. Ahora, estas palabras de Dios, yo sé que muchos que hoy están conociendo van a decir, no, esto no es así, el hermano de repente ¿y ahora qué hacemos? No queríamos guardar el mandamiento de Dios,
Pero sí queríamos predicar la palabra de Dios. Entonces no hemos estado predicando la palabra de Dios, hemos estado hablando de las Escrituras, pero no hemos predicado hasta el día de hoy las palabras de Dios. Para que una persona predique estas palabras de Dios, es menester primeramente que crea ellas y que las reciba en su corazón y que las escriba en su corazón. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Dónde teníamos que poner estas santas palabras de Dios? La Biblia dice, en nuestro corazón. ¿Debemos desecharlas? No, porque son eternas. Debe estar escrito en los corazones, en nuestra alma, y debemos atarla por señal en nuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos. Estas palabras de Dios son las mismas que entregó a Moisés, que envió a través de su Hijo Jesucristo, y que de tiempo en tiempo no hemos estado predicando la palabra de Dios, hemos estado hablando de las Escrituras, pero no hemos predicado hasta el día de hoy las palabras de Dios. Para que una persona predique estas palabras de Dios, es menester primeramente que crea ellas y que las reciba en su corazón y que las escriba en su corazón. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Dónde teníamos que poner estas santas palabras de Dios? La Biblia dice, en nuestro corazón. ¿Debemos desecharlas? No, porque son eternas. Debe estar escrito en los corazones, en nuestra alma, y debemos atarla por señal en nuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos. Estas palabras de Dios son las mismas que entregó a Moisés, que envió a través de su Hijo Jesucristo, y que de tiempo en tiempo el Señor nos sigue haciendo recordar, para que el hombre de Dios sea preparado para encontrar la vida eterna delante de su presencia. La palabra de Dios permanece para siempre. Libro de los Salmos capítulo 119, versículo 89, versos 90 y versos 130. Libro de los Salmos capítulo 119, versos 89, 90 y versos 130. Si alguien le pregunta a usted en las calles, le dice, pero esa palabra ya fue abolida. Usted lecture lo que dice Salmos 119, versos 89, 90 y 130. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, por generación y generación es tu verdad. Mire lo que dice el Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, dice, en los cielos. Estas palabras, que son una copia de la original que se encuentra, ¿dónde dice? En los cielos. Estas palabras permanecen para siempre. No se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede quitar, ni mucho menos dejar de enseñar. Esto permanece por generación en generación.
La verdad de Dios es para siempre. Y lumbrera a mi camino. El principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Esta palabra que muchos lo hemos menospreciado, que lo hemos pisoteado, desechado en algunas iglesias, es lumbrera a nuestro camino. Él es el principio de sus palabras que nos alumbran y que nos hacen entender entre lo malo y lo bueno, en que nos hacen discernir. La Escritura dice: para siempre, oh Jehová. Esto es en Salmos. Alguien me dirá: pero no, hermano Osvaldo, eso en el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento usted no me saca esto. En el Nuevo Testamento dice claramente en San Mateo, capítulo 5, versículo 18. Dice claramente el Señor: cielo y tierra puede pasar, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Mis palabras no pasarán, porque están ahí imprentas hasta el día final. De cierto os digo, y busquen una Biblia católica latinoamericana, y de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. En la Biblia de nuestra hermana Evelyn Rocky, es una Biblia hebrea, en la Biblia Kadosh, dice: porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un iodop, ni una virgilla o cox pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. Y la Biblia católica dice: ninguna de estas palabras perecerán, y todas tendrán que ser hechas. Es por eso que cantamos este himno con alegría, con regocijo al Señor. Estas palabras que en el monte Sinaí, Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés: escríbelas. Y aquí viene un gran error en donde muchas personas nos hemos confundido, porque se nos ha dicho, se nos ha informado de que esta ley es de Moisés, de que estos mandamientos son de Moisés. Y ahí viene el error, porque los mandamientos, ni la ley, ni la palabra, ni el evangelio son de Moisés. Libro de Éxodo capítulo 34 versos 27. Éxodo capítulo 34 versos 27. Atento a esta parte. Y Jehová le dijo a Moisés. Jehová le dijo a Moisés. No es que Moisés le dijo a Jehová, sino Jehová le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, que ya sabemos que son 10. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. ¿Se da cuenta? Cuando Jehová Dios le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Quiere decir que la alianza, el pacto, o cuando Dios abraza a un pueblo, a una congregación, está encerrado en amar sus palabras, en dar cumplimiento a sus santos mandamientos. En eso está basado la alianza. Y si una iglesia, o yo, o mi iglesia, o mi congregación, algún día decimos: no, las palabras de Dios no, los mandamientos ya no, esto tiene que acabar, ese tipo de palabras no, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo la alianza del hombre con Dios. Estamos rompiendo la alianza de esa iglesia, de esa congregación con Dios. Por eso que en aquellos tiempos Moisés tomó nota de cada una de las palabras que Dios le dijo. Hay muchas personas que dicen: pero hermano, pero los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Como dice que acá le dijo: escribe. Porque las primeras
tablas que le entregó Jehová a Moisés fueron rotas. Cuando bajó y vio que los israelitas con los egipcios que habían sido liberados de Egipto en el desierto se corrompieron y quisieron adorar a un becerro y estaban adorando a un becerro. Entonces, bajando a Moisés, 40 días y 40 noches costaron esas tablas en ayuno, sin comer ni beber, día y noche al pie del Señor. Y el mismo Señor del cielo las escribió con su dedo. Pero esas palabras Moisés las ha tirado sobre ese pueblo y eso han muerto muchas personas. Entonces no había mandamientos, ya no había alianza, no había pacto. Entonces nuevamente Jehová Dios le dijo a Moisés: escribe ahora sí. Es por eso que las últimas palabras Jehová Dios le dijo al profeta Moisés. Vamos a ver lo que dice en Éxodo, para que ustedes puedan entender las historias de parte de Dios. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Las primeras tablas, los primeros mandamientos que le entrega Jehová Dios a Moisés, los escribió Jehová mismo con su dedo. Pero cuando bajaba Moisés, porque el pueblo se había corrompido y Jehová Dios mismo lo envió, Moisés envió las tablas de piedra, ha tirado sobre el pueblo que se había corrompido. En hecho, muchas personas murieron. Hasta ahí se rompieron las tablas. Entonces, en la segunda parte de lo que dice Éxodo 34, 27, que son unos pasajes más adelante, Jehová Dios mismo lo llama a Moisés y le dice: escribe tú estas palabras. Palabras que había dado el Señor, que son por alianza para todo pueblo, que son los 10 mandamientos, el pacto de Dios. Y en aquellos tiempos Moisés escribió todas estas palabras de Jehová conforme al mandato que el Señor le había dado. Éxodo capítulo 24, versículo 4. El libro de Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantóse de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de parte del Señor. ¿Se da cuenta? Y Moisés se levantó a escribir estos mandamientos, estas palabras. ¿Habrá el profeta Moisés añadido? De repente él, mirando tanto mandamiento, podía haber pensado, dicho, no, pero son muchos, son 10 palabras, lo puedo resumir en una, o lo puedo resumir en 2, como hoy en día nos enseñan. Hermanos, los 10 mandamientos hoy se resumen en 2. Así nos enseñan. De esa forma nos van cegando, nos van engañando y nos van haciendo pecar contra nuestro Creador. Nos están resumiendo en 2. ¿Se podrá quitar o añadir a las palabras que vienen de Dios? Es bien pregunta que hoy la haría para todos ustedes, para que meditemos en vuestros hogares. Mientras tanto, vayan buscando en Proverbios capítulo 30, verso 6. Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras. Escuche bien lo que Jehová Dios dice. No añadas a sus palabras, porque te reprenda, porque no te reprenda el Señor, y seas hallado mentiroso, dice el Señor. Porque nadie puede ir a las calles y decir esto es palabra de Dios, porque Dios nos puede reprender a nosotros si nosotros añadimos. Cuando Jehová a los ejércitos le dictó estas palabras al profeta Moisés, que son los 10 mandamientos, porque también el Señor le ha dictado leyes, la ley del matrimonio, la ley de ofrendas y diferentes tipos de ofrendas más, las leyes ceremoniales,
Pero cuando Jehová Dios le dictaba estas benditas palabras para que Moisés tome nota, le recalcó algo, le dijo en Deuteronomio capítulo 4 versos 2. Jehová Dios le recalcó algo. ¿Qué le dijo en Deuteronomio capítulo 4 versos 2? Moisés, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Escuchen la parte final. Que yo os ordeno. Mandó Moisés a poner por obra los mandamientos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién estaba ordenando? ¿Quién fue el que le dijo a Moisés, no añadirás a la palabra que yo te he dictado o te he hablado desde el cielo o del monte de Sinaí? Ni le vayas a disminuir a ellas, nada que, Señor, está muy largo los mandamientos, a ver si los hago un poquito chiquititos. Señor, con todo esto me voy a emborrachar, me voy a confundir. Señor, hay que resumirlo a un mandamiento nomás. Hay que borrar este mandamiento porque este no me cae bien. Este sí me agrada, este no me agrada. Este de acá sí, este está muy bueno. El de acá está muy mal. Así como esta persona que habla así, habló el adversario. Eso fue su rebeldía de Satanás, Lucifer, Luzbel, como quieran llamarle ustedes, o diablo. Fue su rebeldía, su contradicción contra Dios. Y le contradecía al Señor diciéndole que le argumentaba que como son ángeles, es por demás, porque los ángeles no pecan, porque los ángeles no tienen mujeres, porque los ángeles arriba no roban, ellos no adulteran, ellos no engañan. Entonces esto está por demás, Señor, le dijo. Este fue su argumento de Satanás ante Dios. El Señor lo escuchaba. Como decir, que tiene boca, tiene libre expresión para hablar. Y algunos ángeles le creyeron a Satanás. Así como hoy en día hay muchas personas que sale por ahí una persona y un mal consejillo, mal fundamentado, pero de repente sí bien argumentado, las personas le creen. Entonces, no, tiene razón, con él me voy. Pepito está muy bien. Satanás en aquellos tiempos pudo embaucar a diferentes ángeles, como querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Pudo ganar, pudo minar en el corazón de ellos, aprovechando quizás de ellas su pureza. Hoy en día muchas personas que agarran la Biblia aprovechan la inocencia de las personas, del carecimiento y en el conocimiento de Dios. Entonces comienzan a enseñarle, bien hermano, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, y sacan la Biblia. Pero nunca nos transmiten realmente lo que es la palabra. Está como que en una rifa, digo, bueno, vamos a rifar un carro, y todos están esperando el momento que salga el carro. Dice, no, yo no he hecho un carro. ¿Alguien me escuchó de carros? No, usted ha hecho carro. Ah, bueno, el carro es el que me voy a ir yo. Entonces, a veces buscamos la sin razón y nos zafamos por todo lado, pero nunca aclaramos a las personas. Terminamos como políticos prometiendo promesas que nunca cumplimos. Y siempre las personas se van a quedar, se puede decir, insatisfechas, vacías, porque irán de iglesia en iglesia y siempre habrá un vacío. Porque los que son de Dios, recuerdes eso, las palabras de Dios oyen. Y si usted tiene ese vacío en su corazón, si usted tenía esa sed antes de conocer este pueblo, era porque usted es de Dios. Porque el Espíritu que está dentro de nosotros clama justicia. Y porque solamente se alimenta de estas palabras, precisamente. Muchas personas de repente hemos caminado por buen tiempo, hemos vagado, hemos caído, nos hemos tropezado con diferentes personas. Y estas personas nos vienen a resumir la palabra de Dios. Dice, vamos a resumirte este mandamiento. La palabra resumir es coger toda una historia y dejarlo así de pequeñito. Y eso es lo que han hecho las personas. Dice en Deuteronomio capítulo 12 versos 32.
Deuteronomio capítulo 12, versos 32. Mira que Jehová Dios, cuando envió estos mandamientos o esta palabra de Dios a Moisés, le dijo: no le añadas nada a ello, ni mucho menos le quites, ni añadir ni quitar. Libro de Deuteronomio capítulo 12, versos 32. Dice así el Señor: cuidarás de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. ¿Se da cuenta? Porque Jehová aborrece, porque Jehová no soporta a las personas que quitan o cambian a su forma de pensar. Y la pregunta es: ¿por qué quitar? ¿Por qué aumentar? Es que queremos nosotros nuestra gloria propia o buscamos la gloria de Dios. Aquel que busca la gloria de Dios, las palabras de Dios, predica y enseña para que den honra y gloria al Creador. Y esto hay que tener en cuenta nosotros. Hay que ser personas bien temerosas a Dios, bien respetuosas en el marco de Dios. Si de repente no podemos cumplirlo, entonces las cosas cambian. Hay que ser sincero y decir: bueno, yo no puedo cumplir esto me es muy difícil, y por eso es que yo quiero a otras personas enseñarles algo fácil. Pero esto es lo mismo como que en un colegio, una misa, una profesora le diga a sus alumnos: no, yo nunca he pasado del abecedario, nunca. Esto es por demás, eso no se puede aprender, es difícil. Yo a mis niños no les voy a enseñar el abecedario. Entonces esos niños se van a criar con un pequeño defecto en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las leyes o la enseñanza humana. Porque usted no haya podido, o de repente no quiera o no desee, no va a ir enseñando de esta manera a las personas. Tenemos que enseñar conforme Dios ha mandado, porque no es una ordenanza de hombres. Por eso dijo claramente en Deuteronomio 4:12, recordarán, dijo que Jehová vuestro Dios te ordena. ¿Quién nos ordena? Dios. Dios nos ordena a nosotros. Nosotros, todos los predicadores, hemos venido a dar cumplimiento. Yo especialmente he entendido así, que todos venimos a dar un pago a Dios, y este pago es por habernos rescatado. Lo lógico es que una persona que Dios lo rescató de las tinieblas y del mundo hacia la luz, es que dé cumplimiento pagando a Dios un tributo. ¿Y cuál es el pago? Es que Dios nos ordena a nosotros y nos dice ir y predicar estas palabras. Por ejemplo, al profeta Ezequiel, vamos a leer Ezequiel, cuando lo tomó para esta obra, le dijo claramente: recibe en tu corazón mis palabras y luego ve y predícalas, escuchen o no te escuchen. Y si no te escuchan, tampoco te sientas mal, ni a menos, porque son gente de corazón duro y rebelde, dijo el Señor. Libro de Ezequiel capítulo 2, verso 7. Libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Amén. Bendito sea el Señor. Libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. Libro de Ezequiel capítulo 3, versos 1 hasta el 5. Voy a lecturar primero el 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Desde ahí un pastor, un predicador, no debe por qué preocuparse, ni estar pensando por Dios. No, yo creo que de repente Dios no le va a gustar si predico todos los días. Usted está pensando por Dios, está queriendo ser Dios. El mandato de Dios es: les hablarás pues mis palabras. Y vamos a ver, ya sabemos las palabras son los mandamientos, pero hay personas que dicen: no, ahí no dice el mandamiento. Y lo vamos a aclarar: escuchen o dejen de escuchar, porque ellos son muy rebeldes, dice Dios.
escuchen, se burlen, se ríen, como dijo Solo mi consuelo, ese himno. Aunque se burlen, se ríen de nosotros, usted cumpla con la ordenanza de Dios. Si quiere ser un predicador de Dios. Ahora, Ezequiel capítulo 3, versos 1 al 5. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Entonces me dijo: tú, hombre, comete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. Amén. Bendito sea el Señor. Y díjome: hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Miren lo que dice: come este rollo. Y el Señor le hizo comer, dice: y abrí mi boca y hízome comer aquel rollo. Y díjome: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como la miel. Y fue en mi boca dulce como la miel. Hasta aquí. Antes de avanzar al número 5, quiero explicar, no sé que mañana comiencen a comerse todos los mandamientos. Se van a ver un ratito, pues lo voy a comer este mandamiento. Porque si el profeta decía se comió un rollo, yo no voy a comer un librito. No se refiere la palabra para leerla literalmente, sino también es usarla espiritualmente. Cuando el Señor Jehová le dijo al profeta Ezequiel, era una visión. En espíritu le dijo: abre tu boca y come. Es como un sueño. Pero en la vida real esto no puede pasar. Entonces, ¿qué le dijo? Come. Quiere decir que en la vida real nosotros tenemos que absorber estas palabras, recibir estas palabras y ponerlas en nuestro corazón para compartirlas. Y el día que él comió estas palabras, o este rollo, perdón, el día que comió este rollo, era un rollo que estaba ahí, y este rollo son los 10 mandamientos. Aunque usted no lo crea, se lo voy a aclarar. Dice que en su paladar, a ver, vamos a leer nuevamente. Y comílo, dice, perdón, y comílo, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué fue dulce como la miel en su boca? Dice claramente el rollo que se comió. Este rollo, para que sea dulce como la miel, ¿qué contenía dentro de este rollo? Contenía las santas palabras. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 103. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Escuche bien. Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y acá dice que cuando él lo comió, en su boca fue dulce como la miel. En Salmo 119, 103, luego dice: más que la miel a mi boca. ¿Se da cuenta? Las palabras de Dios dice que son más dulce que la miel. Alguien me dirá: no, pero esto no es. Esto no es. Ahí dice palabras. Yo sé que muchas personas se dan cuenta y son inteligentes, que cuando hablamos de palabra, estamos hablando de los mandamientos de Dios. Pero el persona dice: no son. Entonces, que lea Salmos capítulo 19, versos 10. Salmos capítulo 19, versículo 10. Para que entienda entonces. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Punto y coma. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Y en Salmo 119,
versículo 127 y verso 128. Mire que les doy los pasajes bíblicos para sustentar algunas de sus dudas. Salmo 119, versos 127 y 128. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que oro muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos y aborrecí todo camino de mentira. Entonces, en Salmos 19:10 decía: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces tus palabras como la miel que destila de un panal. Luego dice que estas palabras, que son más que el oro, son los mandamientos, dice el salmista David. Entonces, esas palabras que son más dulces que la miel, o ese rollo que comió el profeta Ezequiel en esta visión, fueron los mandamientos. Por eso que el Señor le dijo: y díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, Ezequiel 3:4, y habla a ellos con mis palabras. Pero si él comió un rollo y luego tiene que ir a testificar con sus palabras, ¿se da cuenta? En la Biblia católica no están algunas partes de Salmo, por eso la hermana Milagros no está leyendo. No sé qué está pasando, pero está incompleta. Bueno, continuando. Verso 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. A la casa de Israel. Quiere decir que este rollo que recibió el profeta Ezequiel en aquellos tiempos, más dulce que la miel, son las palabras de Dios, las mismas palabras que Jehová Dios le entregó a Moisés. Viene y le entrega a su profeta Ezequiel. Y no solamente Ezequiel, Jehová de los ejércitos ha entregado sus palabras, sus alianzas, sus mandamientos, su ley, su evangelio, su doctrina, como usted desee conocerlo, a todos aquellos que ha adoptado por hijos, profetas, patriarcas, apóstoles, aún a su hijo mismo, a sus reyes, a todos les ha entregado. ¿Y qué le dijo que haga con estas palabras? ¿Dónde tiene que poner estas palabras? La Escritura nos señala claramente que debemos guardarlas en nuestro corazón. Debemos guardar estas palabras en nuestro corazón y no de repente, como muchas personas vienen enseñándonos que esas palabras se deben que desechar o se tienen que quitar. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 11 versos 18: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Deuteronomio capítulo 11 versos 18 dice que tenemos que poner estas palabras en nuestro corazón y en nuestra alma y también en nuestra mente. En el mismo libro, la Escritura nos recalca en Proverbios capítulo 3 versos 3, en Proverbios capítulo 3 versos 3: misericordia y verdad no te desamparen, atlas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Creo que está claro. Dice: atlas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Dónde tenemos que escribir estas santas palabras? En las tablas de nuestro corazón. Ya no, mis hermanos, no, que eso fue escrito en tablas de piedra, no. El Señor ha dicho que las escriba usted en las tablas de su corazón. Las palabras de Dios, esas tienen. Entre la palabra de Dios, la ley de Dios, es algo diferente, es lo mismo. De repente muchas personas dicen: no, es que él está hablando de palabras. Eso sí, pero la ley no, eso ya quedó en otro tiempo. Entre las palabras y la ley es lo mismo. Por una parte, en Proverbios 3:3 me dice que las escriba en las tablas de mi corazón. Y en Hebreos, está hablando del Nuevo Testamento, y en Hebreos capítulo 8 versos 10, ya Nuevo Testamento, dice que Dios mismo
escribirá estos santos mandamientos, o esta ley, o esta palabra, en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos les escribiré. Hebreos 8:10. ¿Se da cuenta? En aquellos días, todavía dice en aquellos días, que es un tiempo futuro. Las escribiré en el alma de ellos y en su corazón. Es algo distinto a lo que habla en Hebreos, a lo que habla en Proverbios, o estamos hablando de lo mismo. Yo quiero decir, mis hermanos, que la ley de Dios, la palabra de Dios, el evangelio, es lo mismo. Aunque muchas personas de repente van a discrepar, yo sé, después de la grabación de este mensaje, cuando se suba al canal de YouTube, muchas personas van a poner comentarios, sí, pero no es lo mismo. Sí es lo mismo, porque se tiene que escribir en nuestro corazón estos mandamientos. Ahora, ¿cuál es el propósito de que estos mandamientos ingresen a nuestro corazón y a nuestra mente? ¿Cuál es el propósito? Ustedes se han puesto a pensar, o se recordarán, cuando nosotros vamos a la iglesia por primera vez, o cuando cometemos un error, decimos, Señor, por favor, límpiame el corazón, límpiame estas maquinaciones malignas de mi mente que me rodean, Señor. Reprende este espíritu inmundo que me lleva al pecado. Y muchas personas dicen, Señor, ¿cómo puedo limpiarme? ¿Cómo puedo quitarme esta suciedad que hay en mi corazón? Hablamos simbólicamente, no de la suciedad material, porque la material se mete al baño, a la ducha, se tira un poco de champú, jabón y ya sale pero brillando. Pero las iniquidades del corazón, ¿cómo sale? ¿Cómo se limpia? Dice la Escritura en Proverbios capítulo 30, verso 5, que la palabra de Dios es limpia y sirve como un escudo a los que esperan en él. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 30, verso 5, que la palabra de Dios es limpia y sirve como un escudo a los que esperan en él, para protegernos, para apaciguar los dardos del maligno. De repente el adversario envía por ahí sus flechas, ahí está un escudo. La palabra de Dios sirve como un escudo y es limpia. Y aquí hablamos de limpia, dice en Salmos capítulo 12, verso 6. Salmos capítulo 12, verso 6. Dice la Escritura. Salmos capítulo 12, verso 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Quiere decir que las palabras de Jehová son palabras limpias, como una plata refinada en horno de tierra por 7 veces. Si las palabras de Dios son limpias y son purificadas, y si yo soy una persona de repente sucia o contaminada en mi corazón delante de Dios, y quiero cambiar o quiero mejorar, la Escritura dice en Salmos 119, versos 10. Salmos capítulo 119, versículo 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que hace en Salmos 119, versos 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué responde la Escritura? Con guardar su palabra. Si gusta, pónganlo ahí en los comentarios, para que usted mismo lo pueda leer. ¿Con qué limpia el joven? Y si el joven limpia con guardar su palabra, nosotros, los adultos, ¿con qué podremos limpiar nuestro camino? También con guardar la palabra de Dios. El niño, con guardar la palabra de Dios. Es que la palabra de Jehová son palabras limpias, purificadas, y que nos ayudan a cada uno de nosotros a que podamos perfeccionarnos, a que podamos mejorar en el camino de Dios. Cuando el profeta Ezequiel dice que absorbió estas palabras, o este rollo ha comido, dice que era más dulce que la miel. No solamente era más dulce que la miel en él, sino que también lo estaba purificando internamente, lo estaba limpiando. ¿Para qué? Para que pueda hablar de estas palabras, para que estas palabras sean dulces, al invocarlas, a predicarlas. Por eso que el profeta Moisés decía, esto es más dulce que la miel. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, su palabra, es perpetuamente. Hay muchas iglesias que hasta el día de hoy afirman que el mandamiento de Dios, que es la palabra, como dijo 1 Juan 2:7,
dice que esto ya fue pasado, que esto ya fue abolido, que esto ya quedó en el tiempo pasado y que ya no se debe seguir. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 25. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 25. Estamos en el Nuevo Testamento y estamos ya al final. Ni siquiera estamos intermedio. Aquí, nuestro Señor Jesucristo ya había muerto, y ya resucitó, y ya los envió los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, ya se fue a su Padre a la diestra y se sentó. Aquí está hablando el apóstol Pablo en su segunda predicación, la que fue llevada por el Espíritu Santo, porque en la primera humanamente predicaba, pero aquí en la carta, en la epístola de San Pedro, cuando viene hablando, ya está predicando él de la resurrección de Cristo Jesús y de la gracia y la fe, pero también él está aclarando y dice en San Pedro 1:25, en la primera carta, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. ¿Se da cuenta? Mas la palabra del Señor, quiere decir, la palabra de Dios permanece perpetuamente. No dice que permanece hasta el año pasado, hasta la muerte del Señor Jesucristo, y después hay pastores que les escucho que no sé cómo esto lo enganchan y dicen, no, esto cuando murió el Señor Jesús, ahí lo dejó a un lado y hemos salido por fe y estamos en el mandamiento nuevo, dice. Cuando la Biblia dice que no hay mandamiento nuevo, sino que hay un mandamiento antiguo. 1 Juan 2:7 lo dijo. Ahora, en 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Si alguien tiene un diccionario en casita, le invito a que lo abra y busque la palabra perpetuamente. ¿Qué quiere decir? Que es inviolable, que es para siempre. Y estamos hablando del apóstol Pedro, ya lleno de la gracia del Espíritu Santo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, ¿qué es lo que anunciaban los apóstoles? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? Los apóstoles predicaban la palabra del Señor. Hablaban de la palabra del Señor. ¿Y saben por qué ellos hablaban de la palabra de Dios? Porque en aquellos tiempos habían personas de que no querían recibir el mandamiento. Habían personas que no querían escuchar los mandamientos. Porque también habían personas burladores que se burlaban de ellos por predicar los mandamientos, por predicar las palabras de Dios. Libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1, versos 2, versos 3, hasta el versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. También, perpetuamente, muy correcto, mi hermana Osorio. Esto cualquier persona se da cuenta que la palabra perpetua es para siempre. ¿Dónde queda la justificación de que ya no debemos guardar los mandamientos? Es una pregunta que usted le debe hacer a su pastor, o usted, si es pastor, hágasela a su misionero o a su líder. Entonces, ¿dónde quedamos de que los mandamientos ya no deben ir? Esa es por una parte. En 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 5 dice: carísimos, aquí habla el apóstol Pedro. Aquí no habla Moisés ni ningún profeta. Aquí habla el apóstol Pedro. Y es en la carta final. Dice: yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras. Mire, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Cómo es esto? El apóstol Pedro nos viene predicando de que nos abandonemos de las palabras de Dios o los mandamientos, sino que el apóstol Pedro nos viene recalcando para que tengáis memoria, dice en el verso 2, de las palabras que antes os ha dicho por los santos profetas. Entonces, ¿dónde quedan aquí los predicadores que dicen que ya no se tiene que escuchar? Si el apóstol Pedro, San Pedro, para muchos hermanos Pedro es bien admirable, como para mí el apóstol Pablo es admirable. Entonces, toman de Pedro algunas cosas, pero
otras desechan. Y así vienen enseñando a diferentes personas y hacen que estas personas vayan errando del verdadero camino de Dios, de las verdaderas palabras de Dios o de las palabras del Señor. Las palabras del Señor son 10 y hemos escuchado de inicio en este tema. Si alguien no lo vio, puede volver el día ya de mañana o pasado, lo estaré subiendo al canal de YouTube que se llama Bien por las Palabras y Fronteras. Ahí ingrese, si no puede entrar, denle like, campanita, suscríbase y ya puede ingresar y comentar. Continuando. Para que tengáis memoria de las palabras que antes ha dicho, que han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, o sea, quiere decir a futuro, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Quiere decir según sus deseos carnales. 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Quiere decir de su salvación. Porque desde el día en que los padres durmieron los días de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Se da cuenta? Desde el día que nuestros padres durmieron hasta hoy mismo, dice, permanecen las cosas tal como las dejó Dios. Versículo 5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo. Estas personas ignoran las benditas palabras de Dios, las alianzas que Dios hizo. Por eso ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo. Es como decir que los pactos y las promesas se dieron en el tiempo antiguo. Y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Que está asentada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sostiene a la tierra? Es la palabra de Dios. Ahora, de repente yo puedo imaginarme y decir, hago un mapa del mundo, hay una bolita redonda, le pongo ahí sus características, el mundo. Y abajo le pondré las palabras de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces mi pensamiento literalmente sería, digo, bueno, si yo quito esto, el planeta Tierra se viene abajo, se cae. Literalmente lo entendería así. Pero ¿a qué tierra se refiere? ¿Qué tierra se puede desmoronar? ¿Qué tierra es aquella que la palabra la mantiene firme, que está sentada? Esta tierra que por agua. ¿Sabía usted que nosotros también somos tierra? Y que el ser humano también se compone de agua. ¿Sabía usted eso? Y que si el ser humano conserva estas palabras, los mandamientos, en su corazón, las palabras del Señor, puede permanecer en pie. Pero si una persona, un creyente o no creyente, no conserva estas palabras en su corazón, puede ser como el ejemplo que les puse. Se puede venir abajo, se puede desplomar, se puede caer fácilmente. A esto es lo que la Escritura habla en 2 de Pedro. Y para ello la Escritura, como decía nuestro maestro Ezequiel, todo lo aclara, todo lo está recalcando. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta el versículo 27. Libro de San Mateo, capítulo 7, versos 24 hasta el verso 27. Esa tierra representa al ser humano. Y lo que lo sostiene son las benditas palabras de Dios, los 10 mandamientos. A la humanidad, al ser humano, a usted, a mí, nos sostienen las palabras. Muchos estamos preocupados en el planeta Tierra.
Si es que se destruirá o no se destruirá, eso ya depende de Dios. Pero lo que sí sabemos es que nosotros no permaneceremos mucho tiempo. ¿Qué es la escritura en San Mateo capítulo 7, versos 24 al 27? Cualquiera pues que me oye estas palabras, la predicación, los mandamientos que predicaba el Señor Jesús, y las hace, quiere decir, las pone por obra. Yo le voy a comparar a un hombre prudente. ¿Se da cuenta? Voy a compararle a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Que edificó su casa sobre la peña. La peña es Cristo Jesús. Para no alargarlo y llenarlo de muchos textos, la piedra o la peña es Cristo Jesús. Y la casa somos nosotros. Somos nosotros. Nuestra casa la edificamos en la palabra del Señor, como decía 1 Pedro 1:25. En esa palabra nos edificamos y lo hacemos, quiere decir, lo comenzamos a practicar, a ponerlo por obra. Si el mandamiento dice acordarte del día sábado para santificarlo, pues comienzo a ponerlo por obra. Me acuerdo, ve, esposo mío, ya son las 6, hoy vamos a recibir el santo sábado. Entramos. La palabra dice no robarás, no hay que robar. La palabra dice que no tengamos ni imágenes, ni ídolos, de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay que cumplir, la palabra es para hacerla, no es para guardarla bajo el colchón, sino para ponerla por obra. Si una persona edificó su casa sobre la peña y puso por obra o en su corazón estas palabras, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron a aquella casa, una gran tempestad, pero aquella casa, aquel hermano, aquella hermana, que es usted, no cayó. ¿Y sabe por qué? Porque estaba fundada sobre la peña. Porque estaba fundada sobre la peña. No cayó esa casa. Pero aquellas personas que no quieren obedecer la palabra de Dios, que no quieren escuchar los mandamientos de Dios, no quieren practicarlos. Dice en el versos 26 y 27: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, comenzó a llover, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina de esta persona. ¿Se da cuenta? Y fue grande la ruina de esta persona. ¿Por qué? Porque estas personas no desean recibir en su corazón las palabras del Señor. Y digámoslo más claro, los mandamientos de Dios, que son 10. Entonces, esta persona va a caer. Y grande será su ruina. Y todo esto es para corroborarlo conforme a las Escrituras. Conforme para enseñarnos día a día, para edificarnos en los propósitos de Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él le decía claramente a las personas cuando les predicaba, le decía: si usted no cree en mis palabras, quiere decir en las palabras que trajo de Dios, en los mandamientos, yo no lo juzgo a usted. No tengo por qué juzgarlo, dice el Señor Jesús. Y así las personas, bueno, dicen, no nos juzguen. Entonces continuamos en nuestra terquedad, en nuestra necedad, en que ya no hay que guardar mandamientos. Pero eso sí, decía el Señor Jesús, eso sí, no se olviden esto. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48. Libro de San Juan, capítulo 12, versos 47 y 48. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En aquellos tiempos, su primera venida del Señor Jesús
no fue para condenar al mundo, sino fue para salvar al mundo. En esta segunda venida, si viene a juzgar al mundo. En esta venida final, que todos esperamos, si viene a juzgar al mundo. Pero dice en el versos 48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta misma palabra que el Señor Jesús habló, ella le juzgará en el día postrero. Pero ¿cómo es que una palabra tiene tanto poder para juzgarnos en el día postrero? Porque en aquel día, el juzgamiento final, ¿cómo cree usted que va a ser? Para que usted condene a un delincuente, que lo ha encontrado infragante en el delito, tiene que existir algo. Tiene que existir una ley, una norma en el poder judicial de su país. Si no, caso contrario, el ladrón se va a gozar, porque va a decir, hay que meterlo preso a este ladrón porque ha robado, y si ha matado hay que condenarlo a cadena perpetua. El ladrón o su abogado va a decir cuáles son los cargos que le están apelando a mi defendido, en qué ley se están basando. Es que la ley 348, la ley 565, la ley 165 condena a las personas que roban, etcétera, etcétera. Entonces hay un argumento, y el abogado, que sabe también las leyes, no puede hacer nada. Es que es legal. Lee la ley y dice, no, la Constitución dice que es así, y es así, no puedo hacer nada más. Lo único que tienes que declararte inocente, o tienes que confesar que eres una persona culpable. Quizás así te apelen y te rebaje tu sanción y salgas en 5 o 6 años. Igualmente nosotros, cuando seamos en el juicio final, y esto no se deje engañar, porque hay personas que nos engañan, nos han quitado la palabra de Dios, los mandamientos, y al final pregúntele usted, ¿cómo va a ser el juicio final? ¿Con qué nos va a juzgar el Hijo de Dios? ¿Con qué? Tiene que haber mandamientos. ¿Cómo usted va a ser condenado si el pecado se conoce a través de la ley? ¿Cómo Dios puede decir a una persona, bueno, tú pecaste y tal mandamiento dice pecado, entonces estás condenado y usted se va al lago de fuego? Hermano, él se ha cumplido el sábado, entonces que pase. ¿Cómo? Porque el artículo de los 10 mandamientos dice que debíamos guardar el sábado. ¿Dónde dice que no debemos cometer adulterio? En los mandamientos. Entonces, el mundo entero, la humanidad, va a ser juzgado a través de las alianzas, de los santos mandamientos, de la ley. Es por eso que hasta en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, vuelve a reaparecer los mandamientos y la fe en Jesucristo. No solamente nos habla de la fe de Jesucristo, sino que nos habla de los mandamientos y de la fe de Jesucristo. Y esto dice en el último libro. Y hay muchos libros más que podríamos aclarar. Hoy no ha habido muchas preguntas. Todavía vamos a continuar. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versos 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, estas dos partes son muy vital para la salvación. Guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Guardar los mandamientos, no dice el mandamiento, sino los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos dos va a ser nuestra ayuda. Ya de ahí lo que lo demás, las personas de repente quieran extraer, quieran aumentar, esto ya sobra. ¿Y sabe por qué le digo que sobra? Porque la escritura es clara. Libro de Eclesiástico 3:14, con esto cerramos para que puedan descansar. Eclesiástico capítulo 3 versos 14. Eclesiastés. Estoy confundido. Eclesiastés capítulo 3 versos 14. Eclesiastés, tome nota, Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace
es y será perpetuo. Eclesiastés 3:14, tome nota. He entendido que todo lo que Dios hace es y será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hacelo Dios, para que delante de Él teman los hombres. Para que delante de Él teman los hombres. Muy buena noche con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el fin de este tema muy precioso de parte del Padre Eterno, quien nos ha dado a nuestro profeta Ezequiel, y hoy estamos compartiendo nuevamente con cada uno de nosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros.